15 luchadores más pesados en la historia de WWE. The Samoan Bulldozer participó en algunos de los combates más importantes y su personaje creció considerablemente en comparación a otros gimmick que tuvo en su momento. Pero además del estilo temerario de su personaje, su corpulencia era algo que también llamaba la atención, pues una vez que Edward Smith Fatu regresó al cuadrilátero interpretando al personaje de Umaga, era notable que había subido de peso, y muchos se preguntaban cuántos kilos acumulaba en su cuerpo. La verdad es que Umaga en su momento de mayor peso registró un total de 160 kilos, pese a ser anunciado en algunas ocasiones con un peso de exageradas 397 libras, que equivalen a un peso de más de 180 kilos. Braun Strowman es uno de los luchadores más grandes que han competido en WWE durante los últimos años. Es por eso que también se convierte en uno de los luchadores más altos y pesados en la historia de esta empresa. Cabe mencionar que en el momento de su llegada, Strowman era un luchador con tendencias a la obesidad y en esos momentos su peso superaba los 180 kilos. Sin embargo, él se puso en forma unos años después, ganó masa muscular y perdió grasa, lo que le hizo reducir su peso en más de 15 kilos. Es por eso que oficialmente antes de su despido de WWE en 2021, él pesaba 175 kilos, que aunque era menos de su peso inicial, aún seguía siendo algo sorprendente. En realidad, Henry no solamente fue conocido como el hombre más fuerte del mundo, sino que también es conocido por ser uno de los luchadores más pesados en la historia de WWE. Pues en su momento Mark logró alcanzar los 180 kilos, aunque muchas veces cuando era anunciado se le atribuían exagerados pesos de hasta 250 kilos. Hoy en día el peso de Henry ronda entre los 160 y los 170 kilos, ya que ha adelgazado notablemente en comparación a sus mejores años con WWE. Rikishi tardó un tiempo en encontrar su lugar en WWE, pese a ser parte de una de las familias más históricas y legendarias en la lucha libre. Y luego de luchar en equipos como Heat Shrinkers y de interpretar varios personajes como Fatu y el Sultán, finalmente los creativos encontraron el mejor personaje para él, quien sería reconocido como el bailarín Rikishi. Rikishi se convirtió en uno de los luchadores más populares de su tiempo, pese a que en pocas ocasiones fue involucrado en combates importantes. Pero además de su exitoso personaje, hubo otras cosas por las que hoy en día aún es recordado, como por ejemplo su peso de increíbles 185 kilos que logró alcanzar en su mejor momento. Cabe mencionar que hubo incontables rumores en los que se decía que en realidad su peso apenas llegaba a los 150 kilos, algo que de igual forma sigue siendo sorprendente. WWE intentó convertir al Gigante González en uno de los íconos más importantes de su marca, al involucrarlo en una historia con The Undertaker, un intento que lamentablemente no resultó como se esperaba. Lamentablemente su personaje y su estilo no tuvieron mucho éxito en la entonces WWF y sumado a sus problemas de salud hicieron que él fracasara estrepitosamente en el negocio. Sin embargo, el Gigante González registra hasta el momento el récord de ser el luchador más alto que jamás haya subido a un cuadrilátero de lucha libre, y además es uno de los luchadores más pesados en la historia de WWE, registrando impresionantes 190 kilos en su mejor momento. Cabe mencionar que durante sus presentaciones en WWE casi siempre se le atribuían más de 210 kilos cuando era anunciado. Vader creó una reputación como uno de los luchadores más temidos en el ring y uno de los más peligrosos. Su enorme corpulencia parecía no ser ningún impedimento para realizar movimientos increíbles mientras estuvo activo como luchador y también cuando fue jugador de fútbol americano. En el momento en el que su salud estaba fallando, Vader pidió ayuda a Diamond Dallas Page, quien le dijo que necesitaba adelgazar mucho si quería sobrevivir.
Lamentablemente en 2018, mientras intentaba bajar de peso, él sufrió varias complicaciones de salud, terminando por fallecer a sus 63 años y dejando una brillante historia como luchador profesional. Big Van Vader nunca fue tan pesado como se decía en las empresas de lucha libre en las que compitió, incluyendo la WWE, en donde se le atribuían más de 200 kilos. Y la verdad es que en su momento de mayor peso, Vader logró alcanzar los 192 kilos. Algunos de los fanáticos más antiguos de seguro conocen a James Marella, mayormente reconocido como Gorilla Monsoon en sus días con WWE. Fue partícipe de algunos de los combates más importantes de los años 80, mientras Hulk Hogan apenas se hacía famoso. Sin embargo, antes de todo eso, James Marella ya había tenido una larga carrera entre 1960 y 1970. Monsoon no parecía ser un luchador obeso, pero fue su estatura y su corpulencia lo que en realidad le daban un aspecto imponente. En su momento de mayor peso él registró 195 kilos, convirtiéndose en uno de los luchadores más pesados que han competido en la WWE. Los fanáticos de la vieja escuela de seguro recuerdan a George Gray por el nombre de One Man Gang. En sus mejores años era reconocido por ser uno de los personajes más despiadados en el roster de aquel tiempo, y casi siempre era puesto en combates contra nuevos talentos o simplemente para humillar jobbers. También fue campeón peso pesado de la antigua promo de lucha libre UWF, lugar en donde se hizo reconocido para luego ser fichado por la entonces WWF. Durante sus últimos días con WWE, One Man Gang era notablemente más obeso y logró alcanzar un peso de 196 kilos, pese a ser anunciado casi siempre con un peso que iba mucho más allá de los 220 kilos. Se cree que actualmente él pesa un poco más de 160 y al parecer sufre complicaciones de salud derivadas de su sobrepeso. Big Show es uno de los luchadores más pesados que se vieron en la historia de la lucha libre durante las últimas 2 décadas. Big Show es también uno de los gigantes más exitosos en la historia del wrestling, al ser 2 veces campeón mundial de la extinta WCW, 4 veces campeón mundial de la WWE, 1 vez campeón mundial de la ECW, sin mencionar sus reinados como campeón en parejas. Y aunque hoy en día Big Show ya se ha adelgazado bastante y al parecer actualmente su peso no supera los 180 kilos, hay que destacar que en su momento de mayor obesidad, él alcanzó impresionantes 198 kilos. Stanley Frazier, mayormente reconocido como el Tío Elmer, no era más que un luchador poco reconocido que solo se dedicaba a trabajar para pequeños circuitos independientes en Estados Unidos, antes de ser contratado por WWE en 1985. Durante sus primeros días con la entonces WWF, él, al igual que la gran mayoría de luchadores en este video, fácilmente lograba sorprender a fanáticos y a otros luchadores debido a su gran tamaño. Y es que en su momento de mayor peso, Elmer logró alcanzar los 200 kilos, aunque hubo luchadores que aseguraban que lo vieron registrar hasta 210 kilos, algo que nunca se confirmó oficialmente. Cabe destacar que el último peso que se registró del Tío Elmer es de 189 kilos, algo que de igual forma sigue siendo sorprendente. Hoy en día es mayormente reconocido por el momento en el que se casó con su novia Joyce Stasco, un hecho que sucedió legítimamente y que podría ser la única boda real que se realizó sobre un cuadrilátero de WWE. King Kong Bundy murió tristemente en el 2019 a la edad de 61 años. Durante su vida fue uno de los luchadores más pesados en la historia de la WWE, alcanzando los 205 kilos. Y al igual que muchos en este video, WWE exageraba su peso, atribuyéndole desde 212 hasta 220 kilos.
Pero además de su increíble peso y corpulencia, él también es recordado por sus grandiosos combates contra quien entonces fuera la cara de la empresa, Hulk Hogan. Bundy también es recordado por su notable combate en WrestleMania 3, en donde se asoció con 2 luchadores enanos para enfrentarse a Hillbilly Jim y otros 2 luchadores enanos. Earthquake o Terremoto fue el 4º luchador más pesado en la historia de la WWE, y de hecho muchos de sus momentos más memorables fueron gracias a su enorme humanidad y peso. Uno de esos momentos fue cuando saltó sobre la bolsa en donde supuestamente estaba la serpiente de Snake Roberts. Y es que en su momento de mayor peso, Earthquake registró sorprendentes 209 kilos. Algo que resultaba impresionante para un luchador que muchas veces podía ejecutar movimientos increíbles. Y al igual que King Kong Bundy, él también fue puesto en recordados combates contra Hulk Hogan, quien estaba en pleno ascenso como luchador. Lastimosamente, él murió bastante joven a la edad de 42 años, después de luchar contra un cáncer de vejiga que lo atormentó por mucho tiempo. Nelson Fraser fue uno de esos luchadores que tuvo varios personajes mientras compitió en la WWE. El primer personaje que se le dio fue el del Rey Mabel. Después se le conoció como Víscera, quien era parte del Ministerio de la Oscuridad de The Undertaker. Más tarde regresó con lo que parecía ser un nuevo personaje, reconocido como la máquina del amor más grande del mundo. Y finalmente fue reconocido como Big Daddy V, quien parecía ser cada vez más obeso, tanto que incluso se llegó a decir que su peso en realidad era de 450 kilos, afirmaciones que obviamente eran falsas. Y la verdad es que Nelson en realidad registró 221 kilos en su mejor momento de mayor peso, y se dice que al momento de su muerte superaba los 260 kilos. Durante años, André el Gigante fue apodado como el luchador más pesado y alto de todos los tiempos. Con el sobrenombre de la octava maravilla del mundo, André no era un buen luchador, pero era una atracción especial que a la gente le encantaba ver. En su momento, la WWE y las personas exageraban su estatura y peso, haciendo que fuera percibido como un verdadero gigante. André viajaba por el mundo casi siendo tratado como un fenómeno de circo. Sin embargo, para muchos era agradable poder verlo luchando. Antes de morir y en su mejor momento de mayor peso, André registró 240 kilos. Pero cabe mencionar que hoy en día hay fuertes cuestionamientos sobre su peso y estatura, que al parecer fueron menos de lo que WWE realmente afirmaba. En 1992 apareció un nuevo gigante en la lucha libre. Aquel gigante fue Yokozuna, un personaje interpretado por Rodney Anoa'i, primo de Roman Reigns, Umaga y de Usos. Aunque WWE siempre decía que en realidad era un luchador japonés, la verdad es que Yokozuna nació en San Francisco, California, y con un peso de 240.5 kilos se convirtió en el luchador más pesado en la historia de WWE. Y muy probablemente nadie lo podrá superar debido a las nuevas políticas de esta empresa que estipulan ciertos límites en los pesos de sus nuevos talentos. Cabe mencionar que después de ser despedido de la WWE y antes de su muerte, Yokozuna aumentó su peso considerablemente y se dice que llegó a pesar cerca de 760 libras, lo que equivale a un peso que ronda entre los 343 y 345 kilos. Si te gustó el video, dale me gusta, comenta, comparte y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Saludos para Rodrigo Velázquez, Lucas Sánchez, Ramón Silva Tapia, Eddie Burtón, Néstor Malvin y Samuel Campuzano Garrido. Muchas gracias a todos por ver el video.